El tiempo es una variable que nunca se detiene, no perdona y no tiene vuelta atrás, aunque muchos sueñan con encontrar la famosa máquina del tiempo. Con este video aprenderás a ubicar las acciones a través del tiempo, ya sea en pasado, presente o futuro. Así que prepárate a aprender los adverbios de tiempo en español. Sabemos que un adverbio es una palabra en una oración que complementa de alguna forma un verbo, un adjetivo o incluso otro adverbio. El adverbio de tiempo es el que aporta información temporal para indicar el momento en el que sucede una acción. No hay una regla específica para determinar la ubicación de estos adverbios en la oración, por lo que pueden ir al principio o al final. Desde el punto de vista semántico, es decir, según su significado, los adverbios de tiempo se pueden dividir en tres grandes grupos. El primer grupo son los adverbios de tiempo referenciales. Son aquellos que ubican la acción en un tiempo específico. Los principales adverbios de tiempo referenciales son los que indican qué día es, como anteayer o antier, anteanoche, anoche, ayer, hoy, mañana, pasado mañana, etc. Por ejemplo, ayer fui al mercado a comprar vegetales, que también puede decirse, fui a comprar vegetales al mercado ayer. Otro ejemplo, estoy viendo la película que me recomendaron hoy. También es posible decir, estoy viendo la película que hoy me recomendaron. También son adverbios de tiempo referenciales antiguamente, actualmente, recientemente, inmediatamente y posteriormente. En general, si el adverbio se refiere al pasado, se dice la frase en tiempo pasado. Si se refiere al presente, se dice en tiempo presente. Y si por el contrario se refiere al futuro, se suele hablar en tiempo futuro. Por ejemplo, antiguamente en Europa se construían castillos y ciudades amuralladas. Actualmente los viajes en avión son bastante cómodos. Recientemente se han descubierto numerosas especies de aves. Otro grupo de estos adverbios lo conforman antes, ahora, después, enseguida, últimamente y locuciones adverbiales como en la tarde o por la tarde, en la mañana o por la mañana, de noche, por la noche o en la noche. Por ejemplo, necesito ir a la biblioteca ahora, que también se puede decir ahora necesito ir a la biblioteca. Otro ejemplo tenemos, después tendré que ir a la droguería a comprar el medicamento. Alternativamente se puede decir, tendré que ir después a la droguería a comprar el medicamento, o tendré que ir a la droguería a comprar el medicamento después. Veamos otro ejemplo. El evento se realizará en la tarde. O también, en la tarde se realizará el evento. Y por último, me gusta ir a caminar de noche, o de noche me gusta ir a caminar. El segundo grupo de adverbios de tiempo son los de duración. Estos indican durante cuánto tiempo se ha estado desarrollando o se desarrolla la acción y consisten principalmente en las palabras siempre, nunca, brevemente, instantáneamente, permanentemente, prolongadamente, temporalmente, etc. Como ejemplo podemos decir, en este pueblo siempre ha habido paz. O alternativamente,
Siempre ha habido paz en este pueblo. En este caso, siempre tiene una connotación de invariabilidad en el tiempo, es decir, una condición que ha estado presente todo el tiempo. Otro ejemplo similar es el siguiente: nunca he comido sushi en mi vida. O no he comido nunca sushi en mi vida. Aquí tienes que agregar la negación no antes del verbo si utilizas la palabra nunca en la mitad o al final de la oración. En este caso, nunca significa que la acción no ha ocurrido durante un periodo de tiempo. Veamos otro ejemplo de adverbios de tiempo de duración. El gimnasio estará temporalmente cerrado debido a trabajos de remodelación. Alternativamente podemos decir: temporalmente el gimnasio estará cerrado debido a trabajos de remodelación. O el gimnasio estará cerrado por trabajos de remodelación temporalmente. Como último ejemplo tenemos: la abuela se alegró inmediatamente al ver a su nieta, que también se puede decir: la abuela se alegró al ver a su nieta instantáneamente. El tercer y último grupo de adverbios del tiempo son los de frecuencia e indican la repetición o cantidad de veces que se realiza la acción a través del tiempo. Estos adverbios principalmente son siempre, en el sentido de todas las veces, nunca, frecuentemente, habitualmente, semanalmente, cotidianamente, ocasionalmente, raramente, a menudo, de vez en cuando, a diario, etc. Veamos algunos ejemplos de este tercer grupo. Siempre voy a la escuela, en el sentido de todas las veces, con mi morral favorito. Alternativamente se puede decir: voy a la escuela siempre con mi morral favorito, o voy a la escuela con mi morral favorito siempre. Otros ejemplos tenemos: frecuentemente se pueden ver ciervos atravesando la carretera. O se pueden ver ciervos atravesando la carretera frecuentemente. O también se pueden ver ciervos frecuentemente atravesando la carretera. Yo hago compras para la casa en el supermercado semanalmente, que también se puede decir: semanalmente hago compras para la casa en el supermercado. O incluso: yo hago compras para la casa semanalmente en el supermercado. A menudo voy a la piscina del gimnasio a nadar. Alternativamente, voy a la piscina del gimnasio a nadar a menudo. O también, voy a la piscina del gimnasio a menudo a nadar. De vez en cuando voy al centro comercial a comer helado. O también, voy al centro comercial de vez en cuando a comer helado. O voy al centro comercial a comer helado de vez en cuando. Como último ejemplo veamos: rara vez llueve en este desierto, que también se puede decir: llueve rara vez en este desierto, o en este desierto llueve rara vez. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!